integral para la sexualidad, servicios trans con enfoque legal y evidencias. También contaremos con la presencia de Daniela Andreassi de Women on Web, es coordinadora del Helpdesk ahí en Women on Web. Y bueno, como coordinadora de Helpdesk, digamos, coordina un equipo multidisciplinario, dando información y acompañamiento a personas que buscan acceder a aborto con medicamentos. También Daniela cuenta con una amplia trayectoria como activista y firme defensora del derecho al aborto en Argentina, siendo socorrista también allá en Argentina y desempeñando papeles claves también en el avance a los derechos sexuales y reproductivos en la región. Sí, sí. Un aplauso para Daniela. Bueno, también contamos con la presencia de Lucía Berro Pizarrosa, que es colaboradora de Women Help Women y también académica por la Universidad de Birmingham. Can I say something? Can I say something? ¿Eh? Can I say Sí. something? So for the people following the translation, so the word socorrista is a word that has many meanings. It's been translated as lifeguard. Oh. I mean, they are a sort of lifeguard, but socorrista means an accompanier, somebody that walks through in a horizontal way and supports with access to abortion. Just a note on language because I saw it coming up as lifeguard and Thank I you, thought it was Lucía. Gracias, Lucía, por esa aclaración. Bueno, y también contamos con la presencia de Yela Kim, que es de aquí de Colombia, integrante de Las Parceras, rapera, socióloga, activista gorda, lesbofeminista, acompañante de aborto y cofundadora de Las Parceras, red feminista de aborto, de acompañantes de aborto aquí en Colombia. Ha construido su camino entre el arte y la acción comunitaria, defendiendo los derechos sexuales y reproductivos desde una apuesta feminista, anticapitalista y antirracista. En su música y en su activismo celebra la autonomía, la memoria y el poder de las cuerpos diversas. Bueno, para iniciar con el panel, vamos a iniciar justamente con Diana, quien nos contará sobre la experiencia del trabajo de Profamilia con su ponencia Cambiando el paradigma, el autocuidado en aborto para Profamilia. Aquí está. ¿Puede prender? Hola, muy buenos días para todas. Uy. Oh, oh. Esa no es. Ay, no, subió otro. Bueno, está bien. No importa. Voy a dejarlo acá. ¿Quieres que empecemos con otra? Oh, sí, puede empezar otra y vamos a gestionar. Y sí, gestionamos, puede empezar. Empiezo yo, sí. No estoy segura de que podamos hacer esa gestión, por lo que toca llevarlo al desk y todas esas cosas. De acuerdo. Entonces voy a hablar sin diapositivas. Bear with me, quédense acá conmigo, a pesar de que no tengamos diapositivas. Voy a intentar hablar muy concreto sobre lo que les quiero contar hoy. Gracias a quienes están acá a mi lado y en este panel y que son unas realmente pioneras en el trabajo del autocuidado en aborto. Nosotros como Profamilia somos un prestador de servicios de salud en Colombia, una organización sin ánimo de lucro que lleva 60 años trabajando por derechos sexuales y reproductivos y somos una organización orgullosamente miembro de la IPPF. ¿Por qué un proveedor de servicios de salud se interesa en el autocuidado? Y creo que esto es lo extraño, pues que como proveedores estemos acá. Y eso tiene que ver con una cantidad de cambios de paradigma que se dieron para nosotros en el trabajo de aborto en los últimos 5 años. Pasaron muchas cosas en los últimos 5 años. Si ustedes no lo recuerdan, teníamos la pandemia.
ya hemos pasado ese tiempo desde ahí. Tuvimos en Colombia un cambio de regulación en el aborto. Hoy Colombia tiene una regulación que le permite a las mujeres acceder por solicitud hasta la semana 24 y por causales después de la semana 24. Y también cada vez más estábamos anclados a tener conversaciones globales a partir de un consorcio que tuvimos que se llamó Global Care, el consorcio por el autocuidado y la justicia reproductiva, que incluía a 11 asociaciones miembros de la IPPF de diferentes contextos: Tailandia, Pakistán, Mali, Barbados, México, Colombia, Irlanda, Uganda. Habíamos actores realmente de todo el mundo con unos marcos muy diferentes. Teníamos dos aliados muy importantes que eran Women on Web y también, Dios mío, eh, IPAS, gracias. Y con ellos estuvimos haciendo un proceso de fortalecimiento con los prestadores sobre qué significaba el autocuidado para nosotros y cómo a través de metodologías de diseño centrados en la persona podíamos trabajar en esas apuestas. El proceso fue transformador para todos en diferentes niveles donde podíamos estar. En los contextos que eran más restrictivos legal o socialmente, a veces una parte de la transformación tenía que ver con cambiar la narrativa de cómo hablábamos alrededor de temas de aborto. En otros espacios tenía que ver con cómo lograr que a través de la telemedicina se lograra un mayor acceso y autogestión en casa por parte de las mujeres y las personas gestantes que los necesitaban. En algunos, eso tenía que ver con cómo las trabajadoras sexuales se acompañaban entre ellas para poder conocer y tener información sobre el aborto. Y ahora voy a empezar a hablar de unas cosas que normalmente nosotros no entendemos como autocuidado, pero en ese momento para nosotros sí lo fueron. Por ejemplo, el a través de un diseño centrado en la persona, reinventarse las salas de espera de como para poder recibir abortos en Irlanda, donde hay unos tiempos de espera obligatorios y mandatorios por ley, y asegurarse que esos espacios estuvieran siendo, respondieran a lo que las mujeres necesitaban y querían durante esos espacios. Desde estas reflexiones nos llevaron a un mismo lugar y era a entender que el autocuidado para nosotros, y creo lo hablábamos con compañeras en Clacay en el escenario latinoamericano hace un tiempo, hace unos días apenas, para nosotras hay dos como dimensiones revolucionarias de cómo podemos concebir el autocuidado. El primero es que el autocuidado va más allá de la autogestión con medicamentos, que el autocuidado realmente lo que quiere decir, y así lo establece en su IMAP Statement de expertos médicos, la IPPF, que se puede utilizar por ahí, es la posibilidad, si lo requieren, pero yo decir que esto realmente es un concepto más del feminismo y de las mujeres, pero está ahí, que es la posibilidad que tienen las niñas, las mujeres y las personas gestantes de decidir cómo quieren vivir la experiencia del aborto en todos los momentos de ese proceso. ¿Cómo quiero yo vivir la asesoría anterior? ¿Con quién y cómo quiero discutir las decisiones? ¿Cómo quiero yo, a qué técnica quiero acceder? En el momento de ese espacio en el que se va a llevar a cabo el procedimiento, ¿con quién quiero estar a mi lado? ¿Con quién no quiero estar sola? ¿Quiero estar con mi pareja, con mis amigas? ¿En qué momento quiero que me acompañe un prestador de salud y en qué momento quiero que me acompañen las redes de acompañantes y en qué momento no quiero que me acompañe nadie? ¿Qué quiero escuchar? ¿Qué quiero comer? ¿Cómo quiero que me contacten después? Si quiero que me contacten o no. Bajo esa apuesta, que se une más a una expansión de la idea del autocuidado, hay otra cosa que viene con ello y es el cuidado colectivo. No es posible que una mujer pueda decidir todas esas cosas si no lo hace con un ecosistema detrás. Entonces, nuestra apuesta ha sido ver de qué manera trabajamos cada una de esas dimensiones.
Creemos que se puede hacer en todos los contextos, sin importar cuán restrictivos puedan hacer, trabajar con esa lógica del autocuidado. Y estamos invitando cada vez más a intercambiar prácticas alrededor de eso. Tenía cifras y resultados que compartirles. Tengo ni micrófono ni diapositivas. Le voy a dar la palabra a las compañeras con esa introducción para que nos muestren cómo es que se hace el autocuidado en la práctica. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora continuamos con la compañera Andrea Andreasi, Daniela Andreasi, perdón, con su ponencia Navegando la medicalización y desmedicalización en los cuidados de aborto, el caso de Women on Web. La presentación, Sí, está. a ver, ¿no? ¿La paso toda esta? ¿Ahora? Sí. Un momentito que es en vivo. Ahora sí, Sí, ya está. gracias. Bueno, hola a todos. Soy Daniela de Women on Web. Estoy encantada de estar acá. Agradezco mucho la invitación que nos han hecho a participar para compartir nuestra experiencia como organización en el camino complejo de navegar entre la medicalización y la desmedicalización. Y agradezco mucho también a mis compañeras de mesa de Women Help Women, de las parceras de Profamilia y a Catherine especialmente. Espero no pasarme de tiempo, voy a hacer todo lo que pueda. Bien. Empezar diciendo que, como seguramente muchos sabemos en esta sala, el aborto históricamente ha sido una práctica gestionada por las mujeres y personas embarazadas en el entorno de su comunidad, formando parte del conocimiento reproductivo cotidiano. Con el tiempo pasó a estar bajo la autoridad médica y la regulación estatal. Cambió de órbita. Sin embargo, en los últimos años, con la expansión del aborto autogestionado con medicación, se empieza a producir un giro y la gestión del aborto está volviendo a estar en manos de las personas que abortan, gracias a la tecnología de la medicación para abortar. Women on Web es un servicio online que proporciona acceso a abortos con medicación en casi 200 países, facilitando que las personas reciban la medicación por correo postal. La medicalización, que bueno, es esta palabra que tanto vamos a repetir hoy, implica definir el aborto como una condición médica que requiere control profesional. La desmedicalización, en cambio, redistribuye el poder y el conocimiento. En este caso, el aborto pasa a tratarse como algo que las personas pueden gestionar de forma segura, siempre y cuando tengan la información y el apoyo que necesitan. A mí lo que me interesa destacar es que no son necesariamente cuestiones opuestas o excluyentes, sino que en la mayoría de los casos son procesos que coexisten, que se interrelacionan. Hay muchos cruces. En Women on Web aprendimos que una atención eficaz del aborto a menudo implica equilibrar la seguridad clínica con la autonomía y la confianza puesta en las personas que hacen su proceso de aborto. Desde 2005, que fue cuando nuestra organización fue fundada, acompañamos a más de 130.000 personas a acceder a abortos medicamentosos seguros. Y transitamos un arco evolutivo que va desde nuestros inicios como un servicio de telemedicina dirigido por médicas a un modelo feminista de atención centrado en la persona. Muy en línea también con términos que mencionó Diana recién, ¿no? Como poner el foco en la persona que es la protagonista de su propio proceso. Aunque desde el principio en Women on Web existió un matiz de autogestión, durante nuestros primeros 15 años funcionamos como un servicio dirigido por médicas, abocado a ampliar acceso a abortos seguros y también a demostrar, mediante evidencia e investigación,
que el aborto con medicación es eficaz y es seguro. Eso era muy importante en ese momento histórico y fue un trabajo monumental que contribuyó a informar políticas nacionales e incluso las directrices de la OMS, todo ese acumulado de evidencia que se fue construyendo. Hacia 2021, la telemedicina estaba generalizada y el objetivo de demostrar la seguridad y efectividad de los abortos con medicación se había alcanzado. Ahí fue que empezamos a preguntarnos cuánto control médico es necesario realmente para que las personas accedan a un aborto seguro. Durante mucho tiempo, el miedo estuvo asociado con la distancia física. Nosotras somos un servicio que funciona por email. Pero la experiencia acumulada en todos estos años nos permitió hacer lugar a esa pregunta. ¿Cómo deconstruir las dinámicas de poder médico-céntricas y promover la verdadera autonomía? Esa fue la pregunta que marcó el inicio de nuestro camino hacia la desmedicalización y que es un camino que abarca múltiples dimensiones. Yo voy a nombrar 3. Una es la de lo discursivo. Cambiamos nuestra forma de narrarnos, cambiamos nuestra forma de presentarnos. Nos redefinimos, no como un servicio de telemedicina, sino como un servicio en línea que facilita el acceso al aborto autogestionado con medicación. Y esto tiene alcances que van más allá del tutelaje médico del servicio, porque cambiar el lenguaje contribuye a construir sentidos y a combatir el estigma, no solo en relación al aborto, sino también a las personas que abortan. Revisamos y rediseñamos profundamente todas nuestras comunicaciones, sitio web, correos electrónicos, flujos de atención, nuestros guiones de atención, para reflejar la confianza como valor y fomentar la autonomía. Nuestro lenguaje, ahora, enfatiza que quienes buscan un aborto son quienes tienen la experticia, competencia y confiabilidad necesarias para gestionar sus procesos. En relación a nuestras prácticas, que es otra dimensión en la que se concreta el proceso desmedicalizador, decir que pasamos del paradigma. Hay un paradigma que es la reducción de riesgos y daños. Nosotras buscamos empezar a movernos de ese paradigma a un modelo centrado en la persona. Esto implicó modificar nuestros protocolos de atención, eliminando las restricciones médicas innecesarias. Además, revisamos las preguntas de nuestra consulta en línea, que es lo que la gente completa para acceder al envío de la medicación, y reescribimos nuestros mails para mejorar la comprensión, reemplazando el enfoque centrado en el riesgo, como decía antes, y en la autorización, por uno basado en la información y la elección. Otro cambio importante es la revisión que hicimos de todos nuestros protocolos de atención en embarazos, en abortos después de 13 semanas. Hasta hace un tiempo, cuando la persona que iba a abortar estaba de entre 15 y 20 semanas más o menos, las médicas del equipo debían autorizar que se pasara la información y solicitamos además una ecografía. Cuando la persona estaba embarazada de más de 20 semanas, directamente no proporcionábamos información sobre aborto con medicación porque se consideraba riesgoso y simplemente desaconsejábamos su uso. Ese protocolo lo desmontamos completamente y desde este año nosotras brindamos información sobre uso seguro de medicación en cualquier edad gestacional, siempre adecuado a las circunstancias de la persona que nos contacta. También ampliamos y profundizamos nuestras colaboraciones con colectivas feministas y activistas locales para armar redes de apoyo a nivel global y comunitario. Y otro paso clave fue implementar el servicio de lo que le llamamos provisión por adelantado, que proporciona pastillas abortivas para uso futuro. Las personas las pueden solicitar antes de estar embarazadas, sin estar embarazadas. Esto les permite controlar cuándo y cómo abortar, reduciendo dilaciones innecesarias, sobre todo en entornos restrictivos donde es difícil acceder al medicamento. En conjunto, estos cambios convierten a Women on Web no solo en un servicio, sino en parte de una red transnacional de solidaridad por la autonomía reproductiva.
En cuanto al equipo, esta es la tercera dimensión que quería comentarles de esta concreción desmedicalizadora. Cambiamos nuestros roles, cambiamos nuestros espacios de poder hacia adentro de la organización. Desmedicalizamos nuestro liderazgo, incluyendo a la junta directiva y al equipo de conducción. Desde 2021, el puesto de director médico dejó de existir en la organización. Nuestro equipo de apoyo está compuesto por profesionales con diversas trayectorias que gestiona la mayor parte de los intercambios con las personas que buscan atención. Y las médicas, que siguen siendo parte de nuestro equipo, intervienen solo para asesorar cuando es necesario, en vez de operar como filtros para el acceso. Estos cambios estructurales reconfiguran la relación entre las personas que buscan atención y quienes proveemos servicios, pasando de un modelo jerárquico, médico-paciente, vertical, a una cadena horizontal de solidaridad que centra a las personas que buscan un aborto como las protagonistas de su proceso. Decir también que para nosotras la medicalización no es necesariamente la ausencia de medicina. No queremos que desaparezcan las médicas, las queremos, las necesitamos. Pero lo que necesitamos es redistribuir la información y redistribuir el poder. Necesitamos movilizar valores como la confianza, la autonomía, la equidad, garantizar que las personas puedan acceder a un aborto seguro en sus propios términos. Nuestra experiencia demuestra que los modelos feministas centrados en la persona pueden complementar e incluso fortalecer a los modelos de salud institucionales o clínicos. Al cuestionar el tutelaje médico e integrar enfoques comunitarios, podemos ampliar el acceso al aborto, garantizando al mismo tiempo la seguridad y la calidad de la atención. Para terminar, decir que este viaje continúa. La desmedicalización es un proceso continuo de reflexión, de aprendizaje y de cambio. Nosotras trabajamos por un acceso al aborto como algo que no se limite al ámbito clínico, que se ejerza sin jerarquías y que se basa en la confianza, la solidaridad y la autodeterminación. Muchas gracias. Vos. Muchas gracias, Daniela. Ahora vamos a pasar a la compañera Lucía, quien nos contará sobre la experiencia y los enfoques de Women Help Women alrededor de la desmedicalización. Bueno, hola a todos las personas que nos acompañan hoy. Estamos muy felices de estar en esta conferencia, en esta maravillosa compañía de Women on Web, de Profamilia, de las parceras. Esta presentación es el resultado de un proyecto de investigación que hemos hecho al interno de Women Help Women. Mi colega Kinga Jelinska es parte del equipo. Catherine Jaime también es parte del equipo. Y bueno, lo que hemos hecho es revisar un poco la historia, porque nosotros en Women Help Women, cuando se funda, no es un servicio de telemedicina. Directamente empezamos como un sistema de apoyo, de acceso a los medicamentos y acompañamiento, ¿no? Entonces pensábamos, en estos 10 años, ¿qué significa para nosotros la desmedicalización del aborto? Entonces miramos varias cosas. Esta soy yo, me llamo Lucía. La presentación está un poco rara, pero así caóticas nos gustamos. Bueno, nosotros, como decía, Women Help Women es una organización feminista transnacional que proporciona información y acceso a medicamentos para el aborto por correo y que en muchos sentidos, para nosotras, lo que nosotras encontramos luego de hablar con nuestras consejeras, etcétera, es que para nosotras el acompañamiento ha cambiado el significado del aborto. Y les voy a contar un poquito más adelante. Pero hoy lo que yo quiero hablar es justamente en línea con lo que hablaba Diana y con lo que hablaba Dani, es que justamente recuperar el aborto de lo que es la medicina hegemónica. Entender la desmedicalización no como un cambio solamente técnico, sino como un proyecto político feminista, que tiene muchos más significados que, digamos, hacer o facilitar o sacar a barreras de un acceso formal.
Entonces, lo que quería decir es que, bueno, para nosotros esa reubicación del conocimiento, de poner a la persona que aborta y a la persona que acompaña como hacedores de conocimiento, como personas que generan ciencia en cada acompañamiento, ¿no? Para nosotros eso es parte de la desmedicalización. Y empezamos preguntándonos por qué es importante. Porque en Women Help Women es uno de nuestros 4 pilares. Nuestro trabajo ronda en torno a decriminalización, desmitificación, destigmatización y desmedicalización. Y bueno, por décadas, ¿no? El aborto ha sido un problema médico. Muchas otras cosas que tienen que ver con el funcionamiento de nuestro cuerpo eran entendidas como procesos naturales, partes de la vida de la persona y no necesariamente un evento médico. Pero el aborto, de un tiempo a esta parte, se ha considerado como un proceso médico. Un evento clínico que requiere supervisión, autorización, control, ¿no? Entonces se suponía que la medicina haría que el aborto fuera seguro, pero también al mismo tiempo lo convirtió en algo exclusivo, burocrático, jerárquico. Sabemos hoy que las pastillas que se usan para abortar, mifepristona y misoprostol, son medicamentos que son muy saludables, que son muy efectivos, que funcionan muy bien, son muy eficaces y décadas de investigación validan el trabajo que se hace en entornos demedicalizados. Entonces, si algo como la aspirina, ¿no? Está disponible en farmacias, está desmedicalizada porque no se considera, digamos, algo que necesita supervisión médica, lo tenemos en nuestros bolsillos, lo cargamos en nuestras carteras. ¿Por qué otras medicaciones que tienen las mismas características no son y siguen restringidas en términos de recetas médicas y estigmatizadas? Citando a una de las personas, nosotros entrevistamos a las compañeras del equipo, a 35 acompañantes, y una de las personas nos decía, la aspirina está desmedicalizada. Se puede adquirir en farmacias, en supermercados, la llevamos en nuestros bolsillos y bolsos. Las píldoras de aborto, más seguras que la aspirina en términos de salud pública, deberían tener la misma disponibilidad. Sin despenalización y sin desmedicalización no se puede aprovechar el potencial que nos dan las medicinas de aborto. Y entonces, para nosotros no es que la desmedicalización niegue realidades biológicas, sino, como decía Dani, redistribuye autoridad epistémica, cambia quién es quien sabe, quién es que decide, quién es que acompaña el aborto. Y reconoce que las propias personas que buscan abortar son fuentes legítimas de conocimiento, son las expertas en sus propios cuerpos y saben más que varios de los médicos que dan provisión. Entonces, nuestro estudio es un estudio multimétodo. Yo lo que voy a presentar hoy son pequeños pedacitos de los resultados que hemos encontrado, bueno, pero que tiene que ver con un análisis cualitativo y cuantitativo de nuestras consultas. Nosotros queremos saber qué significa el aborto en la vida de las personas a las que acompañamos. ¿Es para ellas un acto médico lo que están haciendo? También le preguntamos a nuestras consejeras, a nuestras acompañantes, qué significaba para ellas la desmedicalización. Y miramos nuestros propios protocolos internos, como contaba Dani. Y lo miramos en 3 dimensiones, en la dimensión del discurso. Entonces ahí vemos muchos cambios. Vemos la reformulación del aborto no como un procedimiento, sino como un evento, como algo que nos acontece, como un proceso, ¿no? Pasamos de nombrarnos como pacientes a personas que abortan, de gestión de riesgos a confianza, solidaridad, acompañamiento. Pasamos de ir a una cosa que tiene que ver con el cumplimiento de las reglas, con el cumplimiento de las normativas, a un proceso que es compartido y co-construido, porque a la persona se le hacen preguntas, en torno a eso se adecua el protocolo, etc. Entonces el lenguaje mismo, la manera como nos nombramos, como nos comunicamos, también cambia realmente, se convierte en una herramienta de liberación. En términos de la práctica, un poco en línea con lo que decía Dani, el acompañamiento a distancia.
los medios tecnológicos nos permiten estar cerca, aunque estemos lejos, ¿no? Y seguimiento y el acompañamiento comunitario, en lugar de acompañamientos que tienen que ver con una cosa basada en clínica, que se siente muy estéril, que se siente muy lejano. Entonces se disuelven un poco estas fronteras, ¿no? Porque las pastillas cruzan fronteras, la imaginación cruza fronteras, el acompañamiento cruza fronteras. Entonces, como esto lo dice una colega nuestra, ¿no? Las pastillas llegan a tu puerta. El apoyo está en línea y las personas viven el aborto como lo desean, en su casa, acompañadas con quienes ellas decidan, en Abotac, que es la clínica, el centro de abortos de Polonia, donde muchas mujeres van a autogestionar su aborto. Y hay un énfasis en otros pilares que no son la seguridad biomédica, que no tienen que ver con una cosa como, no sé, la calidad de los medicamentos, porque eso ya lo damos por sentado, sino que podemos movernos un poquito más a pensar en elecciones, en comodidad, en confort, en facilidad para acceder y la seguridad también emocional. Y actores es también, ¿quién es un proveedor legítimo? ¿Puedo yo ser mi propia proveedora? ¿Puedo yo ser mi propia acompañante? ¿Puedo acompañar a otra persona? Y ahí realmente en todas nuestro equipo tiene diferentes profesiones, psicólogas, politólogas, etcétera, y todos somos acompañantes. Yo soy abogada, por ejemplo. Entonces se pone el conocimiento, la creación de conocimiento, la creación de ciencia alrededor de las experiencias que vivimos. Entonces, bueno, para nosotras lo que nosotros entendemos, lo que va saliendo de este estudio es que cambia el significado del aborto. Entonces, nosotros decimos que la desmedicalización no aparece como un rechazo a la medicina, por el contrario, aparece como tomemos las herramientas que nos proporciona la medicina y diseñemos, creemos mundos, ¿no? Que tienen más que ver con el cuidado, que posicionan el aborto como un bien social y colectivo, más allá de un acto médico en particular. Y más allá que la medicina nos está garantizando la posibilidad de abortos seguros, también ha concentrado el poder. Entonces, utilizamos esas herramientas, pero le subvertimos el paradigma de poder. Somos nosotras quienes autogestionamos, somos nosotras que creamos los protocolos, somos nosotras que abortamos, somos nosotras las que estamos generando un mundo nuevo en el término de aborto. Entonces, nosotros, lo que surge también de este análisis un poco, es que el conocimiento médico no se descarta, es muy valioso. El tema es que se traduce, se democratiza y se resitúa en la mano de las personas que buscan abortar y sus comunidades. Y esto transforma el aborto que viene, digamos, de un procedimiento estrictamente clínico a un acto político, porque traducir el lenguaje complicado de la Organización Mundial de la Salud en lenguaje que es fácil de usar, que es accesible, que lo tenemos en muchísimos idiomas, eso es un acto político y hace del aborto un bien común que pertenece a todas nosotras. Y ahí aparecen las tecnologías feministas, ¿no? Las tecnologías de cuidado, de distribución, de creación de redes, que realmente transforman este significado. Y acá tenemos unas citas, yo les quería compartir de las compañeras, que un poco hablan de esto, ¿no? Del acompañamiento y de la no sustitución. O sea, las acompañantes no sustituimos a los médicos, sino que nuestro mundo es completamente diferente en el sentido que queremos reconfigurar el concepto del cuidado del aborto, traduciendo conocimientos, anticipando sensaciones, acompañando a reconocer señales de alerta, etc. Entonces, esos conocimientos biomédicos se transforman en dominio público, son de todas. Y eso para nosotras es muy poderoso. Y acá explica una compañera, ¿no? Como centrándonos en las personas, anticipando dudas, explicando cada paso de forma accesible. Dice, nosotras no gestionamos riesgo, acompañamos el conocimiento de las personas. Y ahí hay claramente una profunda inversión epistémica. Las personas a las que acompañamos se convierten en sujetos productores de conocimiento médico en sus propios cuerpos. Entonces, ese cambio es confianza, privacidad, control. Acá nosotros, esto lo quería compartir porque es es una foto está ahora en internet, pero a mí me gusta mucho, que es justamente lo que queremos mostrar, ¿no? Y lo que surge del análisis de los datos de las personas que abortan. Para nosotros lo que surge muy interesante es que las personas que eligen... Ah, sí, perdón. Ahí la fotografía dice,
cuando tengo un embarazo no deseado, aborto acompañado. So like accompanied abortion. So like an unwanted pregnancy, accompanied abortion. ¿Ya? So, lo que nosotros vemos también en las consultas con las personas con las que dialogamos y que acompañamos, es que ellas cuando eligen abortar en la casa, abortar acompañadas, no están rechazando necesariamente a la medicina, sino que la están llevando a su aspecto más íntimo, la están volviendo donde pertenece, en las cocinas, en las casas, entre nosotras. Entonces, reclamando la capacidad de decidir cómo, dónde y con quién quieren abortar, ¿no? Entonces, el aborto aparece como un evento que sí es médico, pero no que es solamente médico, ¿no? Como una preocupación, ¿no? Que tiene que ver con la posibilidad de maternar libremente, que tiene que ver con la posibilidad de hacer una carrera, que tiene que ver con la posibilidad de decidir lo que quieran hacer de sus vidas, y no necesariamente con una preocupación que tiene que ver estrictamente con su salud. Entonces, cuando ellas deciden abortar, están dispuestas incluso a arriesgar su salud. ¿Se entiende? Lo que queremos contar es que a nosotras en esa conversación aparecen como los factores económicos, los factores sociales, los factores de cuidado, los factores sistémicos, como muchos más importantes que el factor salud. Por eso creemos que el cuidado del aborto tiene que ser una cosa mucho más holística y no solamente pensado desde el poder biomédico, desde las consideraciones biomédicas. Sí, voy a cerrar. Acá también, bueno, lo del proyecto político que quería contar, pero bueno, estoy un poco corta de tiempo. Pero bueno, que el aborto no como un evento médico, sino como un acontecimiento de vida, como un acontecimiento vital que combina dimensiones médicas, sociales y afectivas. Y que puede ser, ¿no? Que requiere la capacidad de escuchar, compartir información y acudir a ese acompañamiento sin preconcepto de cómo va a ser la experiencia, dejando que nos guíe la persona a la que acompañamos. Entonces, para nosotras, ¿qué está en juego acá? Y acá un poco lo que decían las compañeras aquí, es que el aborto autogestionado de alguna manera es como un FU a las personas, a la regulación de los cuerpos, ¿no? El disciplinamiento de los cuerpos. Y que nos ha permitido la posibilidad de existir y de pensarnos el aborto como una cosa que no solamente tiene componentes médicos, sino sociales, emancipatorios, liberatorios, ¿no? Que realmente nos ha permitido tomar control de nuestras vidas, de nuestra salud y de muchas otras cosas. Entonces nosotros lo que vemos es que, nada, que no es la ausencia de cuidado, no es la ausencia, la desmedicalización no es que no haya atención médica, es que se entiende el aborto de una manera mucho más holística, tiene que ver con el cuidado, con estar, con acompañar, con crear ciencia juntas, ¿no? Entonces no es la ausencia del cuidado, sino la presencia de un cuidado muy feminista. Así que bueno, lo dejo por ahí. Muchas gracias, Lucía. Bueno, ahora vamos a pasar con la compañera Yela, quien va a presentarnos la experiencia de las parceras aquí en Colombia. Hola, buenas tardes. Bueno, para las parceras es muy grato estar en este espacio. Creo que justo hablamos de cuidados y hablamos no solo de promover el autocuidado, sino de promover y la importancia del cuidado colectivo. Y eso es lo que representa las redes de acompañamiento, que se sostienen desde lo comunitario, desde muchas personas que interactuamos para que un aborto sea libre, seguro, feminista, pero sobre todo que sea el aborto que quieres tener, que sea el aborto que elegiste tener y que sean las condiciones que quieres tener. Cuando hablamos de las redes de acompañamiento, hablamos justamente de disputar ese espacio medicalizado, ese espacio hegemónico. Cuando hablamos de las redes de acompañamiento, hablamos de la interseccionalidad, hablamos de cuestionarnos el antirracismo, la decolonialidad, de cuestionar las formas como hacemos las cosas. Y creo que cuando acompañamos, aprendemos mucho de a quienes acompañamos, de cómo son sus experiencias, de cómo las necesitan,
nos cuestiona, nos hace aprender y creo que las redes de acompañamiento nos hacemos fuertes cada vez más en la medida que acompañamos más mujeres diversas, más hombres trans, más personas no binarias, más niñas de diferentes territorios, de diferentes interseccionalidades de opresión. Para Colombia ha sido muy feliz también celebrar la sentencia de despenalización hasta la semana 24. Nos ha dado una gran alegría, un gran alivio también a las acompañantes, que aunque nuestro trabajo no ha sido el centro del litigio y demás, sí ha sido aliviar también la posibilidad de tener un contexto más amable para poder ser acompañantes y más amable para quienes acompañamos. En Las Parceras tenemos como apuesta política la desmedicalización, narrada desde hacerlo como, cuando y con quien tú quieras, trabajando mucho, reconociendo que muchas de las veces la culpa, la vergüenza, los miedos no son de quien aborta, sino son de un sistema, de una sociedad que nos estigmatiza, que tiene una expectativa patriarcal, punitivista, llena de culpa sobre nuestras corporalidades, que nos hace creer que hay cosas que radicalmente están mal, cuando en definitiva el aborto puede ser una experiencia política de alegría, de celebración de la autonomía, de reconocerse como persona en las decisiones que tomas, es de reconocer ser una mujer sabia, valiente, potente, que puede agenciarse, que puede decidir y que tiene la fortuna de contar con personas que están ahí, no para guiarle o para salvarle, sino para acompañarle, para estar a su lado y facilitar. Para las parceras también en nuestros procesos de acompañamiento es muy importante, y en lo que sí nos ha gustado también mucho incidir y que creemos que va de la mano del acompañamiento, es hablar de la despenalización social. Pero hablar de despenalización social puede tener muchos lenguajes. El que nosotras hemos elegido es el artivismo. Creemos que el artivismo llega a donde no llega el discurso político muchas veces, que el activismo atraviesa clases sociales, que para disfrutar y entender el arte no es necesario necesariamente haber pasado por ciertos procesos de formación académica o demás, que no, que atraviesa cualquier estrato socioeconómico, que atraviesa cualquier realidad, pero que en especial cuando se acerca a las realidades de quienes atraviesan realidades de opresión, está mucho mejor poder tener este lenguaje. Nosotros, por ejemplo, hemos hecho concursos de ilustración. Al principio pensábamos que hacer artismo era solo convocar artistas y decirles, hay este tema. Y ahí nos estrellábamos porque todos estamos atravesados por el patriarcado y por la desinformación. Con el tiempo, con nuestra experiencia, lo que aprendimos es la importancia de la formación política a artistas, así como también invitar a las activistas a acercarse al arte. Y así en esa intersección de juntar activistas, conocedoras, sabedoras políticamente sobre el aborto, con artistas que tienen la voluntad también de aprender, nos ha traído poder caminar con muchos nuevos activismos. Hacemos concursos de ilustración, de escritura, fanzines. Hemos hecho un álbum que está en plataformas digitales que se llama Abortera. Ahí tenemos música urbana, reggaetón, rap y diferentes géneros musicales donde desde diferentes voces se narra también como experiencias de aborto. Nos importa mucho darle un lugar a, a narrar un aborto chévere, un aborto gustoso, porque tristemente los discursos revictimizantes, dolorosos, si bien son una realidad que también atraviesa nuestros territorios y nuestros cuerpos, están sobre representados. Cuando ustedes buscan en plataformas como Spotify, que no la queremos, cuando ustedes buscan en plataformas la palabra aborto, se dan cuenta cómo los antiderechos tienen sobre representación artística en estos temas, desde la desinformación, el miedo y el terror que se difunde.
Es importante poder poner nuestras voces también en el arte, poner en las plataformas digitales, poner en cualquier medio artístico otras experiencias que hablan de lo bueno, lo a que alivia, lo que soluciona la vida, un aborto. Hemos hecho escuelas de música urbana, tenemos un videoclip que está en YouTube que se llama Aborto Libre, que lo hicimos en conjunto con la colectiva Líricas del Caos. Y hacemos, nos gusta mucho, sobre todo con las activistas, hacer talleres que hicimos también recientemente con Profamilia. Hacemos talleres de cambiar la letra de las canciones, como una manera también jocosa de transformar, de poder tener otros relatos, de tomar la música que nos gusta pero que también diga lo que a nosotros nos gusta, lo que vivimos, lo que experimentamos. Y bueno, tenemos diálogos así y alianzas muy fuertes. Hacemos parte de la red compañera, que es una red muy poderosa, porque como decimos, somos fuertes en la medida que estamos juntas. Y hacer parte de la red compañera también es que muchas redes que tienen mucha experiencia en distintos territorios, desde distintas experiencias, nos prestamos para compartir nuestros saberes, para hacerlo cada vez mejor, para aprender las unas de las otras, para aprender de nuestros contextos políticos y demás. Así que hacemos parte de la red compañera, donde hacemos parte 29 colectivas, organizaciones de Abya Yala, Centroamérica y el Caribe. También hacemos parte orgullosamente de Causa Justa, que es el movimiento que ha logrado la despenalización del aborto en Colombia. Y hemos tenido diálogos bien importantes con Profamilia, donde nos juntamos también con personal médico, con personas que brindan servicios del aborto y acompañantes. Procesos muy ricos, muy lindos que en un principio venían como desde un prejuicio, pero donde nos encontramos humanamente, donde tanto acompañantes que quizás teníamos una perspectiva donde veíamos muy rígida la perspectiva médica, algunos funcionarios que quizás esto de que debatimos y disputamos la desmedicalización y a la vez encontrar también como médicos, enfermeras, funcionarios también están ahí poniendo una apuesta política importante y quieren hacer algo distinto y aprendemos los unos de los otros. Es un poco y bueno, así tenemos a nuestras articulaciones territoriales siempre de la mano de la apuesta del acompañamiento y del activismo también. Muchas gracias. Bravo. Muchas gracias, Yela. Ahora vamos a volver a la compañera Diana, que va a tener algunos 5 minutos para completar su presentación, porque ya saben que no puedo tener acceso a su PowerPoint. Entonces, Gracias. Es que les conté un poco cómo conceptualizamos y hemos logrado evolucionar en nuestra idea del autocuidado, pero no les conté qué es lo que estamos haciendo ahora. Para eso, un detalle. Entonces voy a contarles un poquito sobre eso, aprovechando que Yela ya les contó que una de esas estrategias y apuestas es el diálogo con las parceras y con las redes de acompañantes. Entonces, ¿qué puede hacer un proveedor de servicios para trabajar en el autocuidado del aborto? Eso es lo que nosotros estamos tratando de respondernos a nosotros mismos. Entonces, una de las apuestas que tenemos es el poder no estar en guerra, sino trabajar de una manera articulada con las redes de acompañantes. En este proceso, pues nosotros siento que llevamos un proceso muy bello y también como cuidado, respetuoso y de pronto no muy acelerado, sino más bien como con cuidado y con espacio para que tanto la organización que es Profamilia como el poder que son las parceras podamos entender cómo funcionamos, podamos construir lazos de confianza, porque nosotros no los construimos en la criminalización en Colombia, como sucedió en Argentina, sino que los estamos construyendo ahora en el universo donde tenemos una regulación que nos permite colaborar o teóricamente no hacerlo, si no quisiéramos, pero queremos hacerlo desde una visión política también y de entender esa visión del autocuidado de las mujeres. Entonces hemos tenido dos encuentros a través de los cuales hemos podido encontrar las experiencias que tenemos en común, entender
cómo estamos atendiendo a las personas, en qué territorios estamos y también cuáles pueden ser unas posibles líneas de articulación, tanto en la parte de atención como también incluso en el activismo y en las apuestas políticas de incidencia de quienes estamos acompañando abortos, sea desde una perspectiva profesional o social. Mi sueño, lo digo siempre, pero estamos a varios pasos de allí, es poder generar un modelo híbrido de atención que sea bien cohesionado. Un segundo punto que ha sido importante para nosotros y todavía estamos en este proceso, quienes conocen a Profamilia acá a profundidad lo saben bien, y es que nosotros somos una institución con 60 años de existencia y 50 clínicas. Claro que somos muy medicalizados, es como de alguna manera parte de nuestra esencia. Pero una de las cosas que hemos estado intentando hacer es poco a poco ir incorporando visiones en nuestros protocolos que tienen que ver con el bienestar general más, más allá de la simple atención médica. Entonces, por ejemplo, las recomendaciones que nosotros estamos dando cuando se hace el aborto farmacológico en casa, que siempre se hace en casa, o sea, nunca entregamos medicamentos en nuestras clínicas, no para el farmacológico. Incluimos recomendaciones de alimentación, recomendaciones de manejo de dolor que construimos en su momento también junto a un prototipo que hicimos con el grupo de Vitala Global, que veo a Rupan acá y que también lo tiene en su maravillosa aplicación de Haya. Si no la conocen todavía, descárguenla. Otra cosa que ha sido importante para nosotros ha sido, nosotros tenemos el registro de la mifepristona en Colombia y hemos estado buscando ampliar el acceso a la mifepristona de diferentes maneras. Entonces, antes la podíamos vender solo de una manera institucional, solo la podíamos vender a otros prestadores de servicios de salud y que desde esos prestadores clínicas los pudieran dar a las personas. Hoy ya hemos logrado que la mifepristona se pueda vender comercialmente y hemos logrado que la mifepristona se pueda vender también en todas las etapas gestacionales, porque estaba originalmente restringida solo hasta la semana 10. Con ese proceso, nosotros el año pasado hicimos un proceso de encuestas y trabajo con nuestras visitadoras de farmacias. Llegamos a más de 1000 farmacias a nivel país para entender cómo estaban vendiendo misoprostol, cómo percibían la mifepristona y lo que estamos buscando ahora es lograr colocarla dentro del mercado de las farmacias. A este momento hemos logrado que 3 grandes cadenas farmacéuticas tengan la mifepristona, que son Farmatodo, Cruz Verde y La Rebaja. Pero hasta este momento, pues solo hemos logrado colocar en farmacias 450 cajas de mifepristona. Estamos como en la búsqueda de poder empujar que esto pueda suceder y que se pueda extender a todo el país. Muchas gracias a todas las panelistas que nos han contado su trabajo desde diferentes lugares, pero que tienen, digamos, un camino común, que es que el aborto sea autónomo, que esté en manos de las personas que abortan. Ahora vamos a pasar a un espacio de preguntas, comentarios. También quisiéramos que nos contaran sus experiencias desde sus colectivos o organizaciones alrededor de la desmedicalización. Entonces, no sé. No sean tímidas. Atrás. Ok. Sí, gracias. Muchas gracias por sus intervenciones. Es sobre Colombia. Quería saber un poco qué cambia el momento de pasar de la ilegalidad a una ley de despenalización, si entendí bien. Y eso, pues, como empezaste a responderlo, la mifepristona se consigue en las farmacias, algunas, pero bajo récipe médico. Igual se necesita un récipe, me imagino. Entonces, también quería saber al nivel de la criminalización, entre comillas, de las acompañantes, de las parceras, ya que está despenalizado el aborto,
¿de qué manera siguen posiblemente criminalizadas por difundir información, proveer abortos que no estén encuadrados por los médicos y el sistema? Todo justamente pues el juego entre la desmedicalización y lo que el Estado impone como medicalización para ser legal. Quería saber cómo manejan esta dualidad complicada. Vamos a hacer una ronda de preguntas, una primera ronda, entonces pueden seguir comentarios. Vamos a tomar 2 o 3 más y luego pasamos a las panelistas. Ok, muchas gracias. Yo soy Brenda Álvarez de Proyecto Igualdad Perú. En mi país el aborto generalmente está restringido y penalizado. Solo tenemos una causal, que es la causal vida y salud, que no se aplica en la realidad. Y pensaba cómo es que en los últimos años el acceso o el aborto autogestionado se ha convertido como en una herramienta para que se disminuya la mortalidad materna, porque eso se ve, digamos, en las cifras. Si bien no se tiene un estudio en específico que pueda demostrar la relación o la correlación directa, pero esa es digamos, es una realidad. Pero me preguntaba también cómo es que en contextos restrictivos como el mío, como en países como el mío, el, el, el aborto autogestionado y la demedicalización puede ser una herramienta también para garantizar mayor acceso. Entonces, lo que yo quería preguntar es cómo han visto o han vivido estas experiencias desde sus organizaciones y si es que han trabajado en contextos restrictivos y cómo eso ha tenido impacto, por ejemplo, en garantizar accesos a abortos seguros y, por supuesto, acompañados, ¿no? Thank you so much. I will probably ask my question in English. I really want to thank the presentators for the quality of the presentation. And as also an actor working on self-managed abortion, I think that demedicalization is something really important to ensure that we are really orienting people with self-managed abortion. And through the different presentation, I can easily see that we have some of the organizations that are really in advance, like Women on Web, like Women Help Women, are really on advance on demedicalization. And I'm working in African context, and my question will be, working in African context where abortion is most of the time criminalized, and we also have a focus on medicalization abortion, what can be a tips for you for someone who would love to work with grassroots organization to be able to implement this kind of demedicalization in organization? I know that it can depend on the context, but it's just a global tips that you can share with me. Thank you. Para traducir la pregunta de la compañera, en caso de que no hayan comprendido, ella, bueno, felicitaba por la calidad de la presentación y entiende que hay organizaciones de las que están aquí en el panel que han avanzado mucho alrededor de la desmedicalización y quiere recibir algún tip, algo que le pueda servir en un contexto del continente africano, que es donde ella trabaja, donde la atención en aborto está muy centrada en la medicalización. ¿Qué tip le podemos ofrecer, bueno, las panelistas, pero también la sala, alrededor de trabajar en su contexto para desmedicalizar y trabajar la desmedicalización? Creo que podemos ya pasar a... Sí, podemos hacer esta primera ronda y luego las otras. Hola, hola, sí. Bueno, hay una cosa que yo he sentido como una ventaja política también en el proceso de causa justa y de la despenalización del aborto en Colombia, y es que se logró políticamente hablar no de aborto legal, sino de aborto libre y de despenalización. Eso es muy importante, no es menor, justamente. Las acompañantes nos sentimos acogidas cuando hablamos es de despenalización.
porque no lo que pedimos quienes hemos abortado, quienes abortan, no es que nos paterne el Estado, nos paterne las instituciones, sino que nos den la libertad de poder elegir y decidir sobre nuestros cuerpos. Además, estar en juntanza como organizaciones sociales, comunitarias y con instituciones que también se dan una lucha y una pelea por el aborto, em, es eso también, reconocer las necesidades y reconocer la autonomía de quien decide abortar, es hablar de aborto libre y de despenalización. Cuando se logra desde ese lenguaje y desde ese lugar, creo que se permite que haya leyes que tienen una flexibilidad más amplia, una facilidad también interpretativa que permite un marco jurídico en el que todos podemos también caber. Y eso ha sido como uno de los grandes triunfos de causa justa en Colombia, pienso, después desde nuestra perspectiva como acompañantes. Em, También hablar que incluso en los años que llevamos de despenalización, que son pocos, em, no necesariamente significan que un aborto legal en institución, en el hospital, sea un aborto seguro. Son pocas las instituciones, son Profamilia, Oriéntame, y pocas las instituciones que realmente tienen una experiencia y un bagaje de 60 años, de décadas en experiencia en aborto, pero la realidad a nivel nacional es que ni las universidades, ni muchas instituciones, y más como está diseñado nuestro sistema de salud, permite que realmente se garantice los métodos adecuados, con lo adecuado, con los insumos necesarios y además que llegue a los territorios donde sea necesario. Así que sigue siendo un trabajo constante en el que también nosotras como acompañantes nos aliamos con la Mesa por la Vida, con Profamilia, con otras instituciones para estar muy atentas y ir poniendo ahí sobre la mesa esos temas y que realmente reconocer que así como hay un estigma muchas veces hacia las acompañantes que por el hecho de estar fuera de los marcos institucionales creen que es aborto inseguro o que se está poniendo en riesgo algo y no es así. Muchas veces no se reconoce justamente que sea legal no significa aborto seguro. Y es uno de los grandes retos, grandes apuestas que hay comunitarias institucionales para seguir avanzando en materia de aborto en Colombia. A mí me encanta tu pregunta porque presupone que la criminalización transformó mucho el acceso y sí y no a la vez. Y mi invitación para todas las que están acá en los escenarios más permisivos y en los más restrictivos es a entender que si bien es cierto que la criminalización tiene un rol muy importante en cómo se da el acceso, hay mucho acceso que no pasa por la discusión de la criminalización. Y eso nos lleva a los siguientes como escenarios, ejemplos. El primero, que me parece como muy, muy, muy potente, es el de las acompañantes latinoamericanas, que nacen y generan sus procesos de acompañamiento feministas, solidarios, lésbico-feministas, con todos estos componentes que hemos hablado acá y hasta más en los escenarios de total criminalización. Obviamente las condiciones en las que las acompañantes lo han hecho en la criminalización son mucho más duras que en las que la despenalización. Pero lo que eso nos muestra es que no necesariamente, como nos decía Yera desde ese lado, el que sea legal es el que nos va a garantizar la mejor dignidad, calidad en el acceso. Les voy a dar el otro ejemplo. En los países europeos, el aborto es legal mucho antes que en América Latina. Y el apego al aborto quirúrgico, que tiene que darse solo con poder dar medicamentos dentro del consultorio y con vigilancia médica, es súper alto. Más alto que en América Latina. Entonces, les quiero invitar a pensar esto no como un camino lineal desde la perspectiva de la legalización del aborto, porque nosotros nos imaginamos un escenario en el que tenemos criminalización total y uno en el que no tenemos ninguna criminalización, y entonces en esa línea el mayor y mejor acceso.
Y eso no es así. Realmente lo que tenemos es una cantidad de universos donde, aunque haya criminalización, hay unas opciones de aborto más digno, aunque haya legalización, hay otro tipo de opciones y otro tipo de barreras. En esa apuesta solo te cuento, sí, a nosotros la descriminalización nos hizo un impacto muy grande en Colombia. Aumentamos Profamilia como proveedor de servicios de salud casi un 150% los servicios que estábamos atendiendo. 21.000 en el 2021 y a partir del 2022 crecimos hasta 57.000 el año pasado. ¿Sí? Entonces, muchas mujeres que no podían ir al sistema de salud hoy están yendo al sistema de salud. Pero para nosotros lograr llevarlo al nivel de lograr que la mifepristona esté en las farmacias, lograr que las mujeres tengan un nivel de asesoría de calidad, lograr ese sueño de que se logren acompañar y que tener la experiencia de aborto que quieren, eso muchas veces pasa por otras formas de regulación que nada tienen que ver con la despenalización o incluso por cosas que no son regulatorias, sino que tienen que ver con el núcleo cultural de cómo todos tratamos el aborto. Gracias. Yo solamente para agregar a la pregunta, yo creo que la autogestión y el aborto con medicamentos también cambia el paradigma en un sentido complementario, como decía Diana. Hay muchísimos abortos que pasan en la clandestinidad y que son perfectamente seguros, no solo desde un punto de vista biomédico, sino de un punto de vista legal, social, porque las acompañantes proporcionan información de calidad, muchas veces incluso introducen medicación que el sistema de salud no proporciona, están más, si ustedes me preguntan a mí, están más actualizadas, estamos más actualizadas con los lineamientos de la OMS que muchos de los proveedores formales. Entonces también cuando nosotros decimos que el acompañamiento cambia el significado del aborto, es justamente esto, ¿no? De desterrar de alguna manera que ilegalidad significa inseguridad y que legalidad significa acceso seguro. Porque los abortos en los que estamos expuestas a violencias, a métodos que la OMS desrecomienda, sí. desaconseja y que se siguen utilizando en muchos de nuestros países, como el curettage, ¿verdad? ¿Ese es un aborto seguro? Es legal, pero es seguro. A mí no me parece que sea seguro. Entonces, justamente me parece que esa es la contribución fuerte. Y después con relación a agua, maybe I will answer in English, agua for you. There are many examples, also from Latin America, of very successful conversations, like the one that Diana was sharing, right? Like, it's a provider that it's humble enough to sit down and recognize the contributions the self-managed abortion movement has done to the knowledge on abortion. And so encouraging that distribution, encouraging that like humbleness, encouraging like the socorristas can also tell stories of how a well synergistic articulation with the formal provision can be really powerful, right? So I think like what we could do perhaps instead of like sharing tips is to create a space of dialogue with you, with the Mama Network that is doing incredible work, with the Compañera that is doing incredible work, and with a lot of other organizations that have experienced, have success stories of trying to partner with a formal healthcare that can be very transformative, but also it has been historically very difficult to do. But yeah, there's a lot of knowledge coming from this region also in that sense. Bueno, voy a volver entonces a la pregunta que hizo la compañera de Perú, que quedó sin responder, acerca de cómo en contextos restrictivos el aborto autogestionado y la medicalización pueden conformar como herramientas para ampliar el acceso. A mí me parece que fundamentalmente nos estamos casi como repitiendo a nosotras mismas, pero hay un acumulado de conocimiento que está disponible, que se ha construido situadamente sobre el accionar constante y continuo en Latinoamérica, en las redes de acompañamientos, pero en todo el mundo,
también, en parte a partir del trabajo de organizaciones como Women on Web, como Women Help Women, que están, si se quiere, como en un lugar más desterritorializado, en un punto, ¿no? Porque estamos como en diferentes contextos, que proponemos un modelo que complementa y potencia el trabajo en territorio que hacen las organizaciones. Entonces, a mí lo que me parece inteligente, tal vez, es tomar de cada opción que hay lo que mejor se adecua a nuestro contexto y a nuestra necesidad, porque tal vez la clave sea que haya más opciones posibles. Eso ensancha los horizontes de accesibilidad. Muchas opciones, muchas organizaciones, muchos modelos, los modelos de atención clínica, por supuesto que también son válidos, porque en definitiva lo que nosotras queremos es que las personas que deciden abortar tengan el rango de opciones más amplio posible y decidan ellas, no nosotros. Y en ese sentido, concretamente, respecto del aborto autogestionado, y decir cómo ha disminuido, digamos, los abortos inseguros, porque como decía Lucía, hay abortos clandestinos que son muy seguros. Son los abortos que se realizan con misoprostol o con mifepristona y misoprostol, cuyo uso está indicado correctamente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que aprender y hay que difundir información, porque la información es poder. Bueno, voy a cortar así, hacemos la otra ronda de preguntas. Claro, sí, no terminamos. Bueno, vamos a hacer una segunda y última ronda de preguntas y comentarios. Gracias, Ana, por apoyarnos. Anaco facilita. Okay, thank you very much. Really, it's a wonderful panel and it makes us very optimistic for the future. Can I speak in French or there is no translation? Yeah, goes. Is it possible? No? Nobody speaks French. Okay. Traducir Because- francés. No, I can try to say it in English because my question is not really, it's more a reflection than a question. The medicalization is a process. I mean, it's because the abortion question have been reappropriated by the feminist movements, essentially in Latin America. And it makes now years and years that we are observing and admiring what is happening in Latin America. My question is that in our region, my region is North Africa and part of the Mediterranean Arabic region. The feminist movements are not as courageous, as motivated, and as involved in the question of abortion. It's very new, and they are still very, very tentative. Disons, they can't go Alguien la much puede more. ayudar con Thank you, francés. thank you. Okay, okay, they can go very fast. So we have, as activists and advocates for safe abortion and for the medicalization and auto-gestion of the process of medical abortion, we have big difficulties to convince the feminist movements. And my question is, how historically have you done? I know it's the fact that it was not legal that goes directly to the feminist movements. But even if it's legal, the feminist movements doesn't take it as a new fight to take and to develop. And the power of the medical power is really make it very difficult. We cannot convince. There is a circle. We cannot convince the politics because they ask to the medical power, and the medical power is against this demedicalization. So I can stop here. Thank you. Hello, thank you. My Spanish is quite poor, so I'll ask in English. But thank you, everybody. Some amazing talks and some amazing knowledge. I really just wanted to ask more around the
online aspect of the work, and especially in countries where abortion is criminalized, and how we're seeing our data online being used to track people and to be used in criminalization and legal procedures, and how your organizations are making it safe for women to use the online tools and the data, and to ensure that data isn't being collected and then used against those women. Thank you. Voy a pasar acá y luego voy allá y allá solamente por descansos. Hola, Hola. bueno, yo soy de Chile. Quería, a propósito, las he estado escuchando con mucha atención. Me pareció muy bonito el ejercicio que han estado haciendo entre Profamilia y las parceras. Y también haciendo alusión a lo que hablaba Lucía y la compañera de Women. Pensaba en cómo, porque si bien efectivamente todos los países tenemos realidades diferentes, distintas a nivel cultural como a nivel normativo, entonces me hace mucho sentido esto de que el núcleo de la transformación está en la cultura. Y en ese sentido, la desmedicalización, me cuesta la palabra, me hace pensar en qué tanto nos falta esta conversación, este acercamiento del que nos hablaban, por ejemplo, entre Profamilia y las parceras. O sea, la polarización que se produce generalmente entre el sector salud y las acompañantes, porque se produce, nos encontramos solo con compañeras o compañeros con las que tenemos alianzas, pero pareciera ser que ahí hay una especie de puente cortado que si no nos acercamos y no dialogamos, no producimos la transformación, no la empujamos. Y la transformación, para desmedicalizar, también necesitamos transformar a los equipos de salud. No solamente, pero también necesitamos que las acompañantes se acerquen, no, miremos una serie de elementos. Creo que hay una sincronía que es posible de producir y que es muy importante avanzar hacia aquella en términos de transformación, para poder transformar ese poder, para poder democratizar la salud, de acuerdo a las circunstancias de cada país. En mi país, por ejemplo, Chile es un país, para venir acá tenemos que pagar el registro más alto porque somos un país de altos ingresos, pero al mismo tiempo somos uno de los países con los más altos niveles de desigualdad en el planeta. Al mismo tiempo es un país donde hay mucho acceso a medicamentos, pero es muy difícil ingresar los medicamentos a Chile. Me ha llamado la atención esto de la Cruz Verde, porque hace unos años atrás las farmacias en Chile se coludieron, partieron por la Cruz Verde, se coludieron para no vender la píldora, la anticoncepción de emergencia. Entonces, es un país donde nos enfrentamos, donde si bien supuestamente tenemos un estatus muy alto en comparación a otros países, nos enfrentamos a una realidad bastante represiva que no está muy puesta sobre el tapete. Ahora tenemos una alta posibilidad de que la ultraderecha llegue, una ultraderecha como Trump, como todos los que ya conocemos, llegue al gobierno. Y en Chile hay aproximadamente unas 15 o 20 colectivas que estamos acompañando, y de esas yo diría que máximo 2 o 3 nos relacionamos con el sector salud. Entonces ahí hay un vacío que no permite avanzar hacia una transformación cultural donde los abortos sean más autogestionados, donde la seguridad esté en la autodeterminación, pero en una autodeterminación acompañada por un sistema. Cuando hablamos Yela decía, por ejemplo, cuando yo quiera, donde yo quiera, con quienes yo quiera, también las mujeres tienen que poder decidir hacerlo en un hospital si esa es su decisión de vida. Y para eso necesitamos conversar con esa parte de la sociedad también. La transformación no pasa solo, no la podemos llevar solo las acompañantes. Creo que los equipos de salud son igual de relevantes en ese diálogo y no hemos avanzado. Mi impresión, por lo menos en mi país, es que no hemos logrado avanzar suficiente en reunirnos y en conocernos más, y no solo con las aliadas. Eso. Gracias.
Xiomara, y tenemos dos preguntas más acá. Buen día para todas. Mi nombre es Laura Gómez, médica de Fundación Oriéntame. Mi pregunta va dirigida a Women on Web, ya que me llama la atención lo que mencionabas en la asesoría que hacen para el uso de medicamentos en edades gestacionales más avanzadas. Quisiera preguntar, desde la experiencia que han tenido, si han experimentado casos en los que les reportan nacimientos de fetos vivos o si no ha sucedido, cómo han logrado manejar esta situación y cuál sería la sugerencia para poder incluso poder adoptar estos pasos o estos procedimientos y pensar también en la seguridad, en la protección emocional y la parte legal de esta situación. Buenos días, gracias a los ponentes. Soy Teresa de Piñeres. Quería saber, hola, quería saber cuáles han sido las barreras más grandes, una barrera por decir, porque me imagino que hay muchas, pero la barrera más grande que han enfrentado y cómo lo han enfrentado. Gracias. Hay una más, la última y vamos. Porque Sí, no estamos me echan de salud. Buenos días, yo hago parte de Montañeras Enruanadas, una colectiva de acompañamiento en aborto en la región cundiboyacense en Colombia. Gracias compañeras por este espacio, de verdad que es muy bonito y gratificante conocer estas experiencias que ustedes han venido caminando y que en definitiva son inspiración para organizaciones más pequeñas como nosotras. Yo quisiera preguntarles, justamente desde su experiencia siendo organizaciones más grandes, ¿no? ¿Qué necesitamos las organizaciones que acompañamos y acuerpamos abortos para sostener prácticas de desmedicalización colectivas, autónomas y sobre todo sostenidas en el tiempo, habitando justamente territorios periféricos y descentralizados? Gracias. Bueno, primero excusar a la compañera Lucía que se tiene que ir a otro panel porque aquí nos pasamos un poquito del tiempo, pero es que la conversación está buena. No sé quién quisiera empezar a... Listo. Voy a tratar de abordar algunos puntos sin saber exactamente si estoy respondiendo a todos los comentarios que hicieron, pero que siento que son puntos interesantes que les quisiera contar. Ya no respondemos. Perdón. Muy cortito, hay una desconfianza histórica y normal entre las acompañantes y los profesionales de la salud. Nuestro proceso ha sido tratar de entendernos como parte de la misma moneda y del mismo dolor en ese acompañamiento de las mujeres y desde ahí intentar explorar. Una nota que les quiero hay mexicanas, argentinas, colombianas trabajando en esto, luego podemos hablar al respecto. Una nota que les quiero dejar es que creo que un potencial importante para ayudar a impulsar el uso de la mifepristona en el mundo es el hecho de que la mifepristona se entienda no solo como abortiva, sino capaz de ser parte de la atención de emergencias obstétricas y de tener otros usos como la anticoncepción o incluso estudios recientes sobre el tema de cáncer, ¿no? Entonces creo que esa apuesta nos va a ayudar mucho a expandir en su uso más allá de esto que decían en el núcleo de las farmacias. Y finalmente, yo tengo unas grandes preguntas hacia el futuro sobre cómo lograr financiamiento y fortalecimiento de los modelos sociales de acompañamiento y lo que eso significa para las apuestas políticas que las compañeras han tenido durante mucho tiempo. Miren, lamentablemente no vamos a poder responder todas las preguntas porque ya nos están cortando. Lo que les recomiendo es que las compañeras Podemos hablar. estarán en otros paneles, estaremos por aquí también en los pasillos, entonces se pueden acercar. También pueden comunicarse con nosotras en nuestras redes sociales y páginas web si quieren seguir la conversación. Muchas gracias. Ponme varios,